Buenas tardes. Nuevamente es un privilegio muy grande estar con todos ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Le pido que mantengan su Biblia ahí abierta porque en esta tarde tenemos el mensaje, el Espíritu Santo nos da las palabras correctas. Y obviamente nos vamos a basar en la lectura que juntos hemos realizado de esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 10 al 16. Va a ser el pasaje de la Escritura que vamos a desarrollar para este mensaje. Los capítulos 1 y 2 de esta primera carta del apóstol Pablo, dirigida a los habitantes de la región de Corinto, es de los pasajes más profundos de toda la Biblia, donde se analiza la sabiduría que proviene de Dios. Hay una verdad innegable en estos versículos, en el sentido de que no debemos de adornar la verdad que Dios nos revela en su palabra respecto a la sabiduría que proviene de Él con un lenguaje florido del retórico profesional. En estos pasajes Dios nos muestra su verdadera sabiduría, no a través de la excelencia de las palabras. No nos muestra Dios su verdadera sabiduría a través de la elocuente oratoria. Tampoco lo hace con palabras persuasivas, ni tampoco con lo que el hombre de hoy llama inteligencia, sabiduría o elevadísima preparación académica. Desde el cielo, el Señor sigue preguntando en estos pasajes: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y así, el Señor desde el cielo reta en el eterno debate de la intelectualidad desde el famoso Tales de Mileto, nacido en el año 640 antes de la era cristiana, pasando por los múltiples filósofos, científicos, intelectuales, Platón, Beethoven, Darwin, Mozart, Albert Einstein, Miguel de Cervantes, y en nuestros días el Señor desde el cielo sigue preguntándonos: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los sabios que el hombre para hoy, para nuestros tiempos, ha levantado? Stephen Hawking o William James Sidis. El Señor llama a comparecer en esta tarde a través de su palabra, retando al debate a quienes nosotros los seres humanos llamamos sabios, intelectuales, inteligentes o estudiosos. No se conoce a Dios, amada iglesia. No se conoce a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios y Él lo escogió a propósito, salvar al pecador a través de la historia del Calvario. La historia que es tropezadero para judíos, entiéndase, para el religioso. El religioso quiere obras. El religioso busca la manera de conectarse con Dios a través de ritos, a través de dogmas, a través de buenas obras. El Señor escoge la historia del Calvario para salvar al pecador, y esto también no solamente es tropezadero para el religioso que cree que necesita hacer algo para acercarse a Dios. Peregrinaciones, rezos, mandas o buenas obras. No solamente es tropezadero para el judío, entiéndase el religioso, también es locura para los gentiles, entiéndase los sabios, los intelectuales, los que no entienden que un Dios haya descendido del cielo a morir en una terrible
muerte de tortura. A nosotros la historia del Calvario es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él escoge precisamente la historia del Calvario para salvarnos de la condenación eterna. El mensaje del Evangelio apela no a la inteligencia del hombre, sino al sentido de culpa por el pecado. De ahí que el Evangelio nunca debe presentarse como un sistema filosófico humano. El tema central del Evangelio siempre debe de ser la cruz de Jesucristo. Hace algunos años, su servidor tuvo dos experiencias que quiero compartirles y que deben de confirmar mis palabras que en esta tarde estoy compartiendo con ustedes. El tema central no es hablar con la elocuente retórica y oratoria del debate, ni tampoco con la excelsa religiosidad que debe caracterizar a un ser humano. Siempre nuestro mensaje debe centrarse en la cruz de Jesucristo. Hace algún tiempo en los canales de cablevisión, en televisión de cable, existía un canal cristiano que se llamaba Telestay. Hace algunos años su servidor fue invitado a ese canal de televisión en la época de Semana Santa para tratar el asunto de la muerte de Cristo desde el punto de vista del derecho judío y del derecho romano. Es decir, el análisis de todo el proceso que Jesucristo tuvo que enfrentar cuando fue arrestado en la noche en el huerto de Getsemaní. Ahí se violaron disposiciones del derecho hebreo que no permitía que una persona fuera arrestada en la noche y clandestinamente llevarlo primero ante una persona llamada Anás para que sin testigos, sin el derecho de defensa, a Jesucristo se le presenta ante el que era un sumo sacerdote no en funciones llamado Anás. Después la historia de la Biblia dice que fue llevado ante Caifás y se reunió el concilio y ahí sabemos la historia. Se levantaron cargos y testigos falsos y después, como los judíos no tenían el jus gladi o el derecho de espada, eran una nación no autónoma, lo entregan al procurador, consignan en términos legales al reo a que pase ahora a un proceso judicial ante el procurador de Roma. El procurador no encuentra culpa en él, trata de evadir su competencia y lo remite ante Herodes. Herodes también no encuentra nada en él y remite la competencia ante Pilato y sabemos la historia. Finalmente el pueblo pide que sea condenado. Ese análisis que amerita ser estudiado desde el punto de vista de las leyes. Hace algunos años también su servidor tuvo el privilegio de preguntarle al ya finado maestro Ignacio Burgoa, uno de los mejores constitucionalistas en México, respecto a este tema. Él escribe un librito que se llama El proceso de Cristo en Editorial Porrúa y su servidor también lo cuestionó respecto a este libro. En el programa que les comento de televisión, teníamos que analizar el punto de vista jurídico, legal del proceso de Cristo y había también invitados del aspecto filosófico y del aspecto médico. Más de una hora en una mesa con las cámaras de televisión estuvimos analizando los diversos cuestionamientos, postulados, principios filosóficos, principios médicos, principios jurídicos en torno a este tema. Pero al final yo me di cuenta que ninguno de los panelistas habíamos tocado el tema central. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo a morir en una cruz? Podemos hacer mucha especulación, podemos efectivamente empezar a filosofar, podemos efectivamente empezar a tener nuestro propio razonamiento de por qué Jesús vino al mundo, pero si no llevamos a las personas a que entiendan que todos somos pecadores y necesitamos este Salvador, nuestra mesa de debate, nuestros programas y nuestro análisis es totalmente como letra muerta. Si no llevamos a las personas a entender que tú y yo somos pecadores y que sobre nuestra trágica vida pesa la condenación, a menos que te acerques a la cruz. Al final me pidieron mi opinión final, mi última intervención y desde luego hice un llamado.
a las personas en la televisión de que reflexionaran en que tú y yo necesitamos ese Salvador en nuestra vida. Siempre debemos pues llevar toda nuestra plática, centrarla en el mensaje de la cruz. Y la otra experiencia que tuve fue con un ateo. Los ateos son muy dados a cuestionar cuando son muy preparados, desde luego, y saben de Biblia. Yo he tenido muchos enfrentamientos con jóvenes ateos que conocen de la Biblia y encuentran las contradicciones y encuentran aparentes aspectos bíblicos que no cuadran con su razonamiento. Estaba yo con uno de ellos, un ateo muy preparado, un joven ateo muy preparado, y pues desde luego me sacaba aspectos de ciencia, me sacaba aspectos de filosofía, me sacaba aspectos de historia, etcétera, etcétera. Íbamos yo tratando también de defender, como apologistas que debemos de ser los cristianos, de defender nuestra fe, hasta que al final el Señor me dijo: llévalo a la cruz. Y así lo hice. Después de haber platicado largo con él y de que veía que en su soberbia, porque son gente muy soberbia, muy intelectual, pero muy soberbia, lo llevé precisamente a la cruz. Él no negaba la existencia de Cristo, es de los pocos ateos que no niegan la existencia de Cristo. Se ha puesto a estudiar hasta él la historia de Tácito, de Filón, de Plinio, de Josefo, y ha estudiado que Jesucristo es un personaje histórico. Ahorita lo voy a seguir comentando, pero lo llevé al tema de la cruz. Y ahí en la cruz se me quedó mudo. Explícame por qué ese hombre tuvo que sufrir tan trágicamente en un madero. Ahí yo no sé, el Señor empezó seguramente a tocar su vida, ya no me contestó, no supo decirme la razón por la cual Él tuvo que venir. Y obviamente yo aproveché para decirle: lo hizo por ti, porque eres un pecador igual que yo. Necesitas acercarte a Jesús. Esto es lo que tenemos que entender, no con sabiduría humana, sino siempre, dice Pablo, me he propuesto hablar a Cristo y predicar a Cristo, y siempre a Cristo crucificado. El tema prosigue y llegamos a los versículos del 10 al 16 del capítulo 2 de esta primera carta de los Corintios. Porque aquí el apóstol Pablo contrasta a los creyentes con los incrédulos o con el mundo. El santo de Tarso pasa con naturalidad a hablar del método de comunicación. Esta sabiduría, dice Pablo, no nos fue revelada por carne, sino por el Espíritu de Dios. Y así el conocimiento de la divina verdad no procede del entendimiento o de la capacidad mental. Pablo lo atribuye a la posesión que cada creyente debe de tener del Espíritu Santo. Muy profundas son las relaciones del Espíritu Santo con el creyente en Cristo. Repito, muy profundas son las relaciones que tiene el Espíritu Santo con el creyente en Cristo. El Espíritu lo regenera. El Espíritu de Dios mora en el creyente. El Espíritu Santo te unge si eres creyente. Si eres cristiano, el Espíritu Santo te bautiza, te sella, con lo cual no solo crea los factores esenciales que en conjunto hacen que el cristianismo es lo que debe ser, sino que le da el poder para andar como es digno del supremo llamamiento que tenemos todos los que nos decimos cristianos. Y pone en el creyente las palabras correctas. En el Evangelio de Mateo, acompáñenme por favor al primer evangelio, que es el de Mateo, en el capítulo 10. Para comprender este tema, el Espíritu Santo nos da las palabras correctas. Mateo capítulo 10, versículos del 19 al 20. Todavía en la cristiandad de pleno siglo XXI, hay muchos creyentes o cristianos que les da mucha vergüenza hablar de Jesucristo. Tal vez porque sientes el temor de que
cataloguen como un religioso, tal vez porque efectivamente hablar de Cristo despierta en muchas personas muchos sentimientos encontrados. Habrá múltiples razones por las cuales el cristiano de hoy tiene pena, tiene miedo, tiene cierta, no sé cómo llamarle, cierta adversión por compartir de Jesucristo. El Señor Jesús, durante su ministerio público aquí en la tierra, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 10, versículos del 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no te preocupes por cómo o qué vas a hablar, porque en aquella hora les será dado lo que deben de hablar. No sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. Este pasaje nos habla que Jesucristo se adelanta profetizando lo que iba a acontecer después, porque efectivamente vemos que empieza una historia trágica en la vida del cristiano. En la época del primer siglo de la era cristiana, la persecución contra los cristianos, y tenían que comparecer, tenían que presentarse ante las autoridades. Dice Jesucristo, no se preocupen en aquel momento qué es lo que debes de decir, porque el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará por vosotros. Antes de partir de esta tierra, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26, Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario, hablando precisamente del Espíritu Santo, dijo las siguientes palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Paracletos, es una traducción en el griego de la palabra consolador. Al Espíritu Santo también se le denomina como el Paracletos. La palabra Paracletos significa el que habla por otro, el que ayuda a otro. Es un término que también se usa dentro de la abogacía. Cuando venga el Paracletos, el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, nosotros, entiéndase los creyentes, daremos testimonio también porque hemos estado con el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, ahí mismo, pero ahora en el versículo 13, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: cuando venga el Espíritu de verdad, Él. ¿Quién es el que nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Desde luego que esto se cumple a cabalidad en la historia de la era cristiana. Vamos al libro de Hechos para contemplar en la lectura de las Escrituras cómo efectivamente encontramos ya cuando el Espíritu Santo entra a morar en el creyente, vemos que efectivamente algo extraordinario pasa con los creyentes cuando están con las palabras correctas que les da el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el origen del cristianismo, Hechos capítulo 2, versículo 1, en la fiesta judía del Shavuot, la fiesta de las cosechas, traducida en el griego como la fiesta del Pentecostés. ¿Dónde tuvo su origen el cristianismo? Es una pregunta que me gusta a mí mucho hacerle a los que cuestionan mucho la fe cristiana y que las religiones y que las sectas. Siempre les pregunto, ¿dónde tiene su origen el cristianismo? El cristianismo tiene su origen en una festividad judía, el Shavuot, en la ciudad de Jerusalén. Estaban celebrando la fiesta de las cosechas. También en esta fiesta el pueblo judío recordaba
el ascenso de Moisés al Sinaí y el recibimiento de las tablas de la ley. También esa fiesta judía del Shavuot, conocida para nosotros como el Pentecostés, esta es la festividad donde tiene su origen el cristianismo. ¿Quieren ser más precisos en un dato histórico? El cristianismo no nació con Martín Lutero, no nació con la Reforma Protestante, no nació con Wesley o con Juan Hus o con Wycliffe. El cristianismo surge 50 días después de la crucifixión de Cristo, 10 días después de su ascensión al cielo, en la fiesta del Pentecostés. Ahí tiene su origen el cristianismo, para que los que creen que tú pues vienes de una secta y de una división, ese es un error y la ignorancia de la historia. Está la fiesta del Pentecostés y de repente dice la Biblia, estaban unánimes y del cielo un estruendo como un viento recio sopla en aquel lugar. Aparecen las lenguas repartidas como de fuego y en el versículo 4, todos los creyentes que estaban en Jerusalén, en un aposento, celebrando la fiesta judía, porque recordemos, son judíos los que están ahí, celebrando esta festividad bíblica. En el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, están las ordenanzas de estas festividades. Ahí está el pueblo celebrando esta fiesta, cuando de repente son llenos del Espíritu Santo y aparece en escena el apóstol que negó a Jesús. Antes Pedro estaba huyendo. Pedro hasta palabras altisonantes ha de haber dicho cuando una criada le dijo: tú también estabas con ese hombre. No, yo no. Y todos se escondieron y todos huyeron. Pero aquí encontramos algo sobrenatural en ese mismo hombre. Ese hombre no se fue a suicidar como lo hizo Judas. Pedro lloró amargamente, el Señor lo restaura y encontramos en el capítulo 2 de Hechos el primer discurso de la historia de la era cristiana. Ese Pedro que huyó, ese Pedro escondido, ahora Pedro en el capítulo 2 se levanta. Ahí vean ustedes, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 2, Pedro poniéndose en pie alzó la voz. Perdónenme, este no es el mismo Pedro del arresto de Jesús. Este es el Pedro que fue llenado con el Espíritu Santo que le da el poder de hablar. ¿Con qué Pedro te identificas tú, iglesia? ¿Con el Pedro del arresto escondido o con el Pedro que pronuncia el primer discurso de la historia del cristianismo y puesto en pie llama a comparecer a los varones judíos, habitantes de Jerusalén? Escuchen mis palabras, dice Pedro. Estos no están borrachos, versículo 15. Y empieza el apóstol Pedro con algo muy peculiar en aquellos creyentes a los que el Espíritu Santo pone las palabras correctas. Una evidencia de un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que cita las Escrituras. Es un cristiano que ama las Escrituras. Es un cristiano que, obvio, si las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, lo natural que sale del lenguaje, de las palabras de todos nosotros, deben de ser las Escrituras. Y empieza el apóstol Pedro en su primer discurso citando la profecía del libro de Joel, capítulo 2. Increíble, el primer discurso de la historia del cristianismo, un hombre que antes de ser investido con el poder del Espíritu Santo, ahora lo hace con valentía y enfrenta a todos los líderes religiosos y les llama asesinos. Vosotros matasteis al que era santo, crucificándole en un madero. No es el mismo Pedro que huyó la noche en que fue arrestado. Iglesia, necesitamos entender que el Espíritu Santo hace en tu vida una obra extraordinaria de poder para que prediques y hables del Cristo de la cruz que te salvó y en el cual en esta tarde has creído. En el libro de Hechos, capítulo 6, ¿se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: cuando los arresten, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a hablar?
vuestro Padre, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Bueno, ya analizamos algo rápidamente de Pedro. Ahora, ¿qué les parece si les presento al primer mártir de la historia del cristianismo? Este es un joven extraordinario, extraordinario. Pocos hemos estudiado a conciencia la vida del primer mártir del cristianismo. En Hechos capítulo 6, versículo 3, los discípulos del Señor empiezan a buscar de entre los congregantes hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les iban a encomendar un trabajo en el diaconado. Qué importante servir al Señor. Son varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hermano, pero me tocó las sillas. Hermano, pero me tocaron los baños. Hermano, me tocó el púlpito. Hermano, me tocó la alabanza. Eres de testimonio y lleno del Espíritu Santo. Dios anhela que nosotros, sus hijos, le sirvamos y seamos de testimonio y llenos del Espíritu Santo. En el versículo 5, agradó la propuesta, hicieron una propuesta y eligen desde luego a un joven con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, Esteban. Varón, dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 6, lleno de fe, del Espíritu Santo. Y también la Biblia menciona a estos extraordinarios hombres que pasan en el anonimato de Dios. ¿Quién sabe quién es Timón? ¿Quién de ustedes sabe quién es Prócoro? ¿Quién de ustedes sabe quién es Nicolás, prosélito de Antioquía? Nadie. Son los grandes escondidos de Dios, los que pasan en el anonimato de la historia de la Biblia, pero son hombres de testimonio llenos del Espíritu Santo. A ellos escogen los discípulos para una encomienda. Entramos hasta el capítulo 7 y empezamos de una manera asombrosa a darnos cuenta que Esteban efectivamente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, óiganme. El Dios de la gloria, dice el capítulo 7, versículo 2, se apareció a nuestro Padre y Esteban nos lleva hasta el libro del Génesis, comenzando con Abraham. De memoria, este hombre que provocó el celo, la envidia, el odio de la religión, sin Biblia. Se la tenía, pero la tenía aquí y aquí. Un joven que nos da una cátedra de lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. De memoria, a punto de ser apedreado, empieza su apologética, su defensa de la fe, comenzando con Abraham, se va con Moisés, se va con los patriarcas, entra a la tierra de Egipto, se va con José. Y ustedes pueden ver en sus Biblias, todo el capítulo 7 es una disertación verbal, de memoria. Este es un joven lleno del Espíritu de Dios, un joven que desde luego como judío debió estar empapado de las Escrituras. A esos Dios los usa, sin miedo, sin temor. Trazó perfectamente los acontecimientos de la historia desde el patriarca Abraham para llegar al tema de la cruz. ¿Cuánto necesitamos aprender de estos mártires y de este primer joven llamado Esteban, que el Espíritu Santo puso en él las palabras correctas? Lo acusaron falsamente y mediante sobornos presentó su defensa con majestuosa disertación. Al final, Esteban muere apedreado. La última piedra, dicen los historiadores, seguramente le rompió el cráneo. Fue apedreado poco a poco por todos los verdugos que le lanzaban piedras afuera de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que ahí también estaba presente un hombre llamado Saulo, quien después se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Regresamos a 1 de Corintios rápidamente.
al capítulo 2 y vamos a analizar de los versículos del 11 en adelante hasta donde el tiempo nos permita, qué es la labor tan extraordinaria que hace el Espíritu Santo en los creyentes, que pone en nosotros, como ya lo vimos en estos ejemplos, las palabras correctas. Trazan bien la Biblia, son hombres de testimonio que siempre se caracterizan por tener la palabra de Dios en sus vidas. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La Biblia dice que tú, que yo, somos una tricotomía. ¿Qué es eso de una tricotomía? Eres un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. El ateo, hay un ateo que se llama Friedrich Nietzsche, escribió un libro que se llama El Anticristo. En ese libro Nietzsche se burla de estas cosas que ahorita estoy predicando. Si estuviera aquí sentado Nietzsche, ya se hubiera parado de aquí, del salón de la iglesia, y se hubiera retirado. Él no hubiera soportado esto del espíritu, porque lo primero que me hubiera preguntado Nietzsche, si estuviera ahí sentado con ustedes, es: un momentito, enséñame al espíritu. ¿Dónde está el cielo? A ver, dime, ¿dónde está el infierno? Pruébalo. Y en su obra, El Anticristo, Nietzsche ataca durísimo las cuestiones del espíritu. No hay espíritu, no lo veo, no existe. Sin embargo, en la Biblia se asume contundentemente que tú y yo tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 es el pasaje bíblico que confirma lo que estoy enseñando. El espíritu del hombre es la parte más profunda del ser humano. Tiene la capacidad de penetrar la región más íntima de las cosas del hombre. La mente, en cambio, solo puede conocer las cosas superficiales. Solamente el creyente que tiene al Espíritu Santo puede conocer las cosas de Dios. El hombre natural, y de una vez, aunque es más adelante en el versículo 14, donde el apóstol Pablo habla de un tipo de persona que espero no haya en este salón. Yo espero que todos los aquí presentes no sean el tipo de persona que describe el versículo 14 de esta carta. La Biblia le llama el hombre natural. El hombre natural es el hombre anímico, es el hombre almático, es el hombre que no vive en el espíritu, sino en las cuestiones del alma. El hombre natural que describe la Biblia, el anímico, el almático, viven muertos en el espíritu. Solo llenan su mente con pura filosofía hueca. Esto es una revelación extraordinaria de la Biblia. La Biblia cataloga a los seres humanos que no tienen la presencia del Espíritu Santo como muertos vivientes. Están vivos biológicamente, pero muertos en el espíritu. ¿Qué significa muerto? Muerto no significa dejar de existir. Se equivocan tus profesores en la escuela si te dicen que muerto, como los animales, se acaba la vida, ya no hay nada que hacer. Eso es un error. La Biblia dice que tenemos una trascendencia después de esta vida material. La palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir, significa separación. ¿Cómo nace el ser humano? Separado de su Creador. Muerto, entiéndase, separado en el espíritu. Yo vivo biológicamente, pero me controla mi alma, mis emociones, mi voluntad, mis sentimientos. No soy controlado por el espíritu, porque dice la Biblia que nací muerto espiritualmente. El hombre natural, entonces, el no creyente, el no cristiano, el que no tiene la presencia del Espíritu Santo, solo llena su mente con filosofías humanas y huecas. Ahora, debo aclarar aquí algo muy importante en esta tarde. Vamos a Efesios capítulo 1 rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Quién es un cristiano?
¿El que va a la iglesia? ¿El que es puntual los domingos en el servicio dominical? ¿El que toca? ¿El que canta? ¿El que predica? ¿El que enseña? ¿Quién es un cristiano? Allá afuera, la mayoría de las personas te dicen, yo soy cristiano. ¿Qué religión tiene? Cristiano. ¿Qué religión tiene? Cristiano. La mayoría de las personas dicen que son cristianas y no sabemos lo que significa ser cristiano. En Efesios capítulo 1 versículo 13 dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. En él también ustedes, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, se nos predicó la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Christos anos en griego. De ahí viene la palabra cristiano. ¿Sabes qué estás diciendo cuando te atreves a decirte que eres cristiano? ¿Sabes lo que estás diciendo? Que soy un ungido. Que tengo la presencia del Espíritu del Dios 3 veces santo en mi vida. En la época del emperador Trajano, en la época de Nerón, de Calígula, decirse cristiano ameritaba de inmediato la pena de muerte. Hoy decirse cristiano es la palabra más trivial, desperdiciada y desprestigiada que hay. Terrible. Todo mundo se dice cristiano, pero la luz de la Biblia no es verdad. No todos tienen esa plenitud del Espíritu en sus vidas. Cuando Cristo venga por su iglesia, no va a preguntar en qué iglesia estabas, con quién te discipulaste, quién fue tu mentor, quién fue tu pastor. Cuando venga el Señor por nosotros, va a ver quién tiene su Santo Espíritu, quién tiene su sello de pertenencia. No importa tu denominación, si tu iglesia era grande o chiquita. No me interesa con qué pastor te congregaste. Me interesa que tengas la seguridad de que estés sellado en esta tarde por el Espíritu Santo y que seas en verdad cristiano. Pero hay muchos que se dicen que son cristianos y no están ungidos. En el libro de Corintios, regresamos a Primera de Corintios rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 ahora. Dice la Biblia, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. En el griego, esta palabra acomodando es comparando, interpretando, combinando, juntando. Es decir, el creyente que está sellado por el Espíritu Santo es capaz de acomodar en la Biblia las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de la carne, las cosas que tienen una enseñanza profunda para una ilustración, etc. Acomoda lo espiritual con lo espiritual y trazan bien la palabra de verdad. No la tergiversan ni hacen sus propias versiones de Biblia. Esas personas que tergiversan las Escrituras son sectas que no tienen al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo lo toman como una fuerza mística, como una fuerza activa. No viven en la plenitud del Espíritu de Dios, y por eso esas personas y tanta secta y tantos movimientos tuercen las Escrituras. Peligrosísimo. No lo hacen bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu acomoda las cosas correctas, acomodando, interpretando, combinando lo espiritual con lo espiritual. En el versículo 14 dice ahora la Biblia que el hombre natural, ya saben ustedes qué es el hombre natural, el hombre anímico,
el hombre almático, es decir, el hombre que se mueve solamente por emociones, por sus sentimientos, por su voluntad. Esos hombres, sí, pueden ser muy intelectuales, tienen una capacidad intelectual impresionante, pero cuando vienen a la Biblia no la entienden. ¿No les ha pasado? Fernando Vallejo, escritor colombiano, y si me está escuchando por la internet, el señor Vallejo, yo he leído su obra, tiene un libro terrible que se llama, no puedo decir la palabra porque es una palabra altisonante, pero hagan de cuenta, y bueno, con todo respeto, busquen un sinónimo de ramera, que sea una palabra altisonante, y así se llama su libro, de Babilonia. En ese libro, este señor nacionalizado mexicano, escritor colombiano, un amante de los animales, es un hombre que, a pesar de ser un buen escritor, porque lo es un excelente escritor, pero es ateo. En este libro, él se encarga de denostar terriblemente al cristianismo y a la Biblia. Y él dice las siguientes palabras: yo abro el Antiguo Testamento, dice Vallejo, y encuentro un monstruo. Un Dios que se deleita en derramar sangre de animales. Un monstruo que se agrada para congraciarlo, para agradarlo, sacrificando corderos, machos cabríos y becerros, llenando altares de sangre de animales. Ese es un monstruo, dice Vallejo en su obra. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura, son monstruosidades. No las puede entender simple y sencillamente, señor Vallejo, si usted me escucha, porque usted necesita al Espíritu Santo. Él es un homosexual, abiertamente lo ha declarado y abiertamente él ha dicho, no puede creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de los cristianos, que es un monstruo que se deleita en matar animales. Y Vallejo termina diciendo que el Cristo de nosotros es un Cristo mitológico, es la copia de Buda, de Krishna, de Atis, de Dionisio y de todos los seres mitológicos de la época muy antaña, de épocas muy lejanas, de China, de la India. Dice Vallejo, esos cristianos agarraron y a ver, de Buda me gusta esto, de Atis me gusta esto, de Dionisio me gusta esto, de que convirtió disque vino en agua o agua en vino. Ahí hay una historia mitológica de un dios pagano, vamos a agarrarla, y de ahí nos agarramos y aventamos un Cristo, y ahí surgió su Cristo. Desde luego que hay que estudiar toda la cuestión de los Cristos mitológicos para que explicarle al señor Vallejo el por qué existen esos Cristos en la mitología. ¿Qué le pasa al señor Vallejo, con todo respeto? ¿Qué le pasa a los ateos? ¿Qué le pasa a un doctor en filosofía, en historia, en letras, que vienen a la Biblia? Pues tú les puedes llevar la Biblia y se topan, chocan con este libro. Este libro es un libro sobrenatural. Y solo se revela. Dice a Jesucristo, te alabo Padre Dios del cielo, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y los entendidos, y en cambio me las hayas revelado a mí, a los inocentes, a los humildes. Una cosa es venir, porque efectivamente en la Biblia hay cosas que no, Señor, no entiendo, Padre, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué permites la matanza de niños, de tribus completas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué permites esto, Señor? Y una cosa es llegar con humildad y que tengas la capacidad de que el Espíritu Santo que te guíe a la verdad, vas a encontrar respuestas aún en estas, para ti, para tu razonamiento, para tu intelecto, atrocidades que se narran en la Biblia. Pero tienes que ser humilde. Llegar con el Señor con humildad y que sea el Espíritu Santo el que te guíe a entender las cosas que son incomprensibles para ti. Hasta que no pasamos ese momento de reflexión con el Señor y que sea el Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos tener las palabras correctas en nuestra enseñanza. El Espíritu Santo pues acomoda lo espiritual con lo espiritual. ¿Quiénes son estos hombres naturales?
Vean Romanos capítulo 8, versículo 9, rápidamente. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en verdad en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente, dice la Biblia, no es de Él. Y finalmente, en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, en el libro de Judas, en el versículo 19, Judas, versículo 19, Judas, versículo 19, ahí está la descripción de los hombres naturales que dice el apóstol Pablo. Son los que causan divisiones. Miren, la Biblia les llama también sensuales, son sensacionalistas, son extremadamente emocionalistas y no tienen al Espíritu. Este es el hombre natural. Este es el hombre no regenerado, el que no tiene al Espíritu Santo. Las verdades divinas no las puede entender un hombre natural. Solamente el Espíritu Santo nos hace discernir y entender la enseñanza de la Escritura. El oído humano no puede captar las ondas sonoras de alta frecuencia. El sordo no puede ser juez en un concurso musical. El ciego no puede disfrutar la belleza de un paisaje. Así también el que no es salvo no puede juzgar las cosas espirituales. En esta tarde estamos conscientes de la función tan importante que hace el Espíritu Santo de poner en nuestras vidas las palabras correctas. ¿Qué palabras empleas tú como cristiano? ¿Son palabras de bendición o son palabras de maldición? Tanto en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, capítulo 5, verso 4, como en Colosenses, capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo dice que nuestras palabras sean palabras de bendición y de testimonio. Si es que mora en ti el Espíritu de verdad. Les pido que inclinen su rostro, por favor. Amado Padre, esta tarde maravillosa que nos has concedido de vida, te agradecemos profundamente, Señor, que hables a nuestro corazón a través de las páginas de este libro inspirado por el Espíritu Santo. La suma de tu palabra es la verdad, y a ella tendremos que acudir siempre para buscar las verdades reveladas de la sabiduría que trasciende el intelecto humano. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido salvados por el mensaje de la cruz, el mensaje escogido por ti desde antes de la fundación del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Es el mensaje de Cristo y Cristo crucificado, el que debemos de seguir proclamando y predicando. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos trazar bien la palabra de verdad, acomodando lo espiritual con lo espiritual, entendiendo la enorme responsabilidad, privilegio que implica haber sido sellado con tu Espíritu Santo. Gracias por esta enseñanza en esta tarde. Gracias por la comunidad de creyentes de esta preciosa iglesia, a la que tu Espíritu Santo guíe en cada mensaje, en cada enseñanza, en la dirección que tú tienes para ellos. Bendícenos, Señor, en esta tarde, y te agradecemos por este sello de pertenencia. Cuando vengas por mí, cuando vengas por nosotros, queremos estar de tu presencia llenos. Queremos ser sellados con tu Espíritu. Y eso se logra al tener a Cristo en nuestro corazón. Esta tarde es una oportunidad maravillosa para todos ustedes que tal vez han descubierto que no son cristianos. El venir a la iglesia no te hace ser cristiano. El leer la Biblia tampoco. Lo que te hace ser cristiano es que tengas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y así entonces podrás decir
que eres un ungido de Jehová. Si en esta tarde tú desde tu lugar ahí donde estás, quisieras ser sellado con el Espíritu de Dios, tienes que recibir a Cristo en tu vida, a Jesús en tu corazón. Has escuchado la palabra de verdad y el Evangelio consiste en decirte que tú eres un pecador y yo también. La paga de nuestro pecado es la muerte, no solo física, sino espiritual. Necesitas un Salvador. Para tener ese sello del Espíritu Santo en tu vida, invita a Cristo a tu corazón. Hazlo el Señor, Salvador de tu vida. Y si así es tu deseo, repite después de mí ahí en tu lugar esta oración. Señor, yo en esta tarde necesito ser salvado. Necesito a Jesús. Yo necesito entender que el mensaje de la cruz es el mensaje de salvación que escogiste. Vengo en esta tarde, así como estoy, de sucio, de sucia, a pedirte que me laves con tu sangre preciosa. Jesucristo, te invito a mi vida como mi único y suficiente Salvador. Creo en el mensaje eterno del Evangelio, la buena nueva de que a pesar de mi condición de pecado, tú tomaste mi lugar en esa cruz. Lávame con tu sangre en esta tarde, perdona mis pecados y séllame con el Espíritu Santo, con ese Espíritu que es también las arras de mi herencia en los cielos. Quiero tener tu presencia en mi vida. Quiero ser sellado con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque ahora puedo decir que soy tu hija, que soy tu hijo, porque tú me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz. Gracias.